La clasificación de las obligaciones en función a la acción para exigir su cumplimiento no existe en el derecho positivo. Sin embargo, en la doctrina y ciertas legislaciones, esta clasificación se ha dividido en obligaciones civiles y obligaciones naturales. La principal diferencia entre este tipo de obligaciones es que las obligaciones civiles permiten la acción para exigir su cumplimiento, mientras que las obligaciones naturales no permiten exigir su cumplimiento, pero sí retener lo que se ha dado o pagado. En este video vamos a aprender un poco más sobre las obligaciones naturales. Para comprender las obligaciones naturales es necesario conocer sus antecedentes históricos, y para esto debemos remontarnos a la época en la que los jurisconsultos romanos crearon esta institución para permitir los actos y contratos con los esclavos. Esto porque los esclavos en esa época no eran considerados personas por el derecho civil, pero sí por el derecho de gentes. Posteriormente, esto se extendió también para beneficiar a los incúberos sin el autoritas de su tutor, a los menores de 25 años que no estaban en consenso con su curador, a los emancipados y a los que carecían de guardador. Y finalmente, en la decadencia del Imperio Romano, también se extendió a las prestaciones patrimoniales, como el pago mutuo de los intereses no pactados o los gastos para sufragar entierros de familiares. El antiguo derecho civil francés no reconoce la existencia de este tipo de obligaciones por considerar que carecen de fundamento jurídico serio. No obstante, después del renacimiento del derecho romano, los franceses Domat y Potier lograron la incorporación de teorías que hacen referencia a las obligaciones naturales en la doctrina francesa. Y aunque no se encuentra de manera expresa en el Código Civil francés, las obligaciones naturales sí tienen cierta mención en un artículo aislado que dice que una vez pagadas las obligaciones no se puede exigir la restitución de la cosa dada o pagada. Además de estos aportes de los romanos y los franceses, también debemos destacar que la primera persona en definir el término de obligaciones naturales fue el jurista alemán Bontour, que dijo que eran obligaciones imperfectas, porque no permitían la exigencia o el cumplimiento de las mismas a través de una acción en un juicio o en una corte. En la actualidad, estas obligaciones naturales han variado y se han incorporado nuevas formas de las mismas, pero las características se siguen manteniendo, y en nuestra legislación también las encontramos. Las obligaciones naturales cuentan con dos características fundamentales. La primera es que en caso de incumplimiento, el acreedor no puede exigir que éste se dé, ya que al ser una obligación imperfecta, no cuenta con ninguna acción para forzar el cumplimiento de la misma. La segunda característica es que en caso de cumplimiento, el deudor no puede exigir la restitución de la cosa dada o pagada, porque a pesar de ser imperfecta, sí existe una protección para el acreedor, ya que no solamente se da de una causa eficaz el enriquecimiento del mismo, sino que también lo que se ha pagado es una cosa debida. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de las obligaciones naturales? Las obligaciones naturales solamente serán consideradas así cuando el pago se dé de forma voluntaria y la persona tenga libre administración de sus bienes. Es decir, el deudor no puede ser de ninguna forma forzado a entregar lo pagado al acreedor. La situación de las obligaciones naturales en el derecho positivo panameño ha seguido la tradición francesa de no contener de forma expresa en su reglamentación este tipo de obligaciones. Sin embargo, si seguimos el criterio de que las obligaciones naturales son aquellas que no dan acción para exigir el cumplimiento de las mismas, podemos encontrar en nuestro Código Civil algunos casos de obligaciones naturales. Uno de los casos de las obligaciones naturales lo encontramos en el artículo 1448 de nuestro Código Civil, que dice que el propietario que ha pagado intereses sin estar estipulados no puede reclamarlos ni imputarlos al capital. Sabemos que algo que no está estipulado no tiene acción para exigir su cumplimiento, y también cuando se habla de que no se puede reclamar lo pagado, es un claro ejemplo de cómo no se puede exigir la restitución de lo pagado, como bien es una característica de las obligaciones naturales. Otro de los casos lo encontramos en el artículo 1490 de nuestro Código Civil, que dice que la ley no reconoce acción para reclamar lo ganado en un juego de suerte, envite o azar, ni tampoco para repetir lo pagado
voluntariamente a menos que ese intervenido dolo fuera menor o no estuviese en capacidad de administrar sus bienes. Podemos deducir de lo anterior que los juegos y las obligaciones generadas de este en nuestro país no están ni prohibidas ni protegidas por la legislación panameña, es decir, que están desprovistas de toda acción justo como una obligación natural. Un caso interesante es el de la prescripción, ya que de ella surgen obligaciones naturales, pero inicialmente eran obligaciones civiles. Esto se da precisamente porque la prescripción indica el término en el que se puede reclamar el cumplimiento de una obligación y una vez vencido se extingue la posibilidad de ejercer acciones o de hacer reclamos por el cumplimiento de dicha obligación. Podemos así comprender que una vez que ocurre la prescripción ya no se puede reclamar el cumplimiento de la obligación, pero esta no ha sido satisfecha, por lo que sigue existiendo la causa justa y el interés del acreedor sigue siendo válido y eficaz. No obstante, ya no se puede reclamar y la única forma de que se satisfaga dicha obligación es que el deudor lo quiera hacer voluntariamente. Sabemos que de las obligaciones civiles pueden surgir obligaciones naturales, pero ¿pueden de las obligaciones naturales surgir efectos civiles? Sí, a través de la novación, la compensación, las garantías y el reconocimiento. La novación hace referencia a la creación de una nueva obligación a partir de otra preexistente. Es decir, de la obligación preexistente, que sería la natural, surge una nueva obligación, que sería la civil. En cuanto a la compensación, hacemos referencia a la concurrencia de dos o más obligaciones en la cual una compensa a la otra. Y para estas, los sujetos, tanto acreedor como deudor, deben ser compensados recíprocamente. En cuanto a las garantías, hacemos referencia a medios de asegurarse de que la obligación sea cumplida, aun cuando no hay acción para exigirle al deudor que sea quien la satisfaga. Por ejemplo, a través de fianzas, hipotecas o cláusulas penales que se le apliquen a un tercero para el cumplimiento de dicha obligación. Y finalmente, el reconocimiento es la forma más sencilla de que surjan estos efectos y es precisamente porque el reconocimiento solamente consiste en que el deudor reconozca que tiene una obligación civil para que entonces deba cumplirla. Dos ejemplos bastante comunes de obligaciones naturales que vemos en nuestra vida diaria son cuando un amigo decide ayudar económicamente a otro que está en desgracia. Por ejemplo, cuando Pedro decide prestarle a María dinero porque ha fallecido un familiar de esta. Y esta no se lo devolverá a menos que voluntariamente decida hacerlo, porque al ser amigos con tanta confianza no decidieron hacer un contrato o establecer de qué forma lo devolvería. Otro ejemplo práctico también es cuando un padre que no ha reconocido a su hijo natural tiene el deber de prestarle alimentos. Sin embargo, no se le puede exigir ante ninguna acción porque este hijo no es reconocido.